autor de un libro que nos ha fascinado a muchos, Fariña. ¿De qué habla este libro? Pues habla sobre historia e indiscreciones del narcotráfico en Galicia, que es lo que pone la faja del libro. Habla de la historia, de cómo y por qué en Galicia siempre se ha dado un fenómeno que nació como contrabando y evolucionó hacia el narcotráfico y se culminó actualmente en el narcotransporte, de por qué no pocas familias gallegas han vivido del contrabando primero y del narcotráfico después, y de qué manera ha afectado eso a la sociedad gallega. Te quiero preguntar por los orígenes, porque una de las partes que me fascinaba del libro era, digamos, como ese viaje en el que nos llevas a los años 40, en el que en una época de posguerra y de carencias, digamos que la cercanía de Galicia con Portugal y al mismo tiempo unas estructuras sociales que serán fundamentales para entender el éxito del contrabando en Galicia y del extraperlo en términos diferentes a otros territorios del Estado, digamos, ¿por qué prefiguran la posibilidad de que después, bueno, pues tanto el contrabando a gran escala de tabaco y después el narcotráfico funcionen también? ¿Qué tiene Galicia? ¿Qué tienen las estructuras sociales gallegas que permitan, bueno, pues el éxito del contrabando al principio? Bueno, es una pregunta compleja y la respuesta no deja de ser una hipótesis, porque el porqué al 100% no lo sé. Hay un hecho, es que en Galicia cuajó un fenómeno que, por ejemplo, en Asturias o en Cantabria no. Entonces, efectivamente, algo tiene que haber ahí. Galicia es una zona históricamente aislada, geográficamente, que un aislamiento geográfico en la historia es determinante para explicar luego un aislamiento social y económico, que tuvo que buscarse la vida. En una zona con 1000 y pico kilómetros de costa, es la zona de España con más kilómetros de costa y además fronteriza, pues buscarse la vida en muchas ocasiones significa el contrabando. La Galicia de posguerra era un país, yo creo que no exagero si digo subdesarrollado. Claro. Era una zona en la que, bueno, no hace falta leer libros de historia, puedes hablar aún con nuestros abuelos, la gente que somos gallegos. Bueno, hay un libro, el de José Manuel Beiras, en los años 70, que habla precisamente de esa posición periférica de Galicia con respecto al Estado. Y ese aislamiento hace que, no es que hablemos de un atraso, es que hablamos de carencia de alimentos, de medicinas, de materias primas. La gente se tiene que buscar la vida. Se busca la vida haciendo contrabando con Portugal, que era una zona que entonces por sus colonias africanas tenía una economía boyante. Entonces, bueno, en el libro lo cuento, que mientras vecinos gallegos a un lado de la frontera se iluminaban con lámparas de aceite, al otro veían luz eléctrica. ¡Wow! O veían bicicletas y se fascinaban con bicicletas. Entonces, los que hacían contrabando no es que estuviera mal visto, es que era gente que estaba salvando a las comunidades. Claro. Entonces decían, bueno, este tío es un benefactor social, este tío es un... Y ahí empieza a cuajar una figura, empieza a haber una aceptación que yo creo que estructura una base que más tarde va a evolucionar en la normalización, la aceptación e incluso la idolatría del contrabando. Ahí la pregunta es, ¿cómo se produce la transición, digamos, de una especie de contrabando disperso a la figura de lo que se llamarán después los señores do fume o los grandes contrabandistas de tabaco, que de alguna manera generan, digamos, esas estructuras organizativas que hagan que, bueno, que cambiar de tabaco a cocaína sea muy fácil? ¿Cómo surgen esos grandes contrabandistas que se convierten de alguna manera en, pues, en referentes sociales y en padrinos, entre comillas, de estructuras por debajo? Yo creo que va en paralelo al desarrollo económico de Galicia. Cuando el contrabando de medicinas o de materias primas ya no es algo prioritario porque ya no hay esas necesidades, se empieza a buscar lo rentable y el negocio busca lo rentable. ¿Y qué es lo rentable? Pues el café, la gasolina y sobre todo el tabaco. Y cuando el tabaco empieza, bueno, a imponer como el material más codiciado, pues es cuando surgen estas figuras como, bueno, Celso Ferreiro, que llegó a ser presidente del Celta y contrabandista, como Manuel Díaz Ligero, que era alcalde de Aguarda, que es un pueblo fronterizo con Portugal, y contrabandista. Empiezan a surgir estos señores, estos primeros padrinos a la gallega, que son mayoristas y que empiezan a monopolizar todo el negocio y que heredan esa idolatría de la gente, porque si antes daban alimentos, ahora lo que dan es empleo y riqueza a una zona que sigue estando muy atrasada con respecto al resto, sobre todo el norte, ¿no?, de España. Y es como surge esta gente. Entonces la infraestructura, digamos que tiene una segunda etapa, pero forma parte de la misma historia, forma parte del mismo proceso que más tarde nos va a llevar a una tercera etapa. Pero estos señores do fume, estos capos, no son más que contrabandistas que encontraron el material más rentable
y organizaron sus empresas al margen de la ley. Me interesa en particular el apoyo social. Hay una anécdota que cuentas de la esposa de un contrabandista que va al registro civil a inscribir al bebé y pregunta la profesión del padre y dice contrabandista, que es algo como absolutamente aceptado en Galicia. Hay otra anécdota que está un reportero de la televisión de Galicia en unas fiestas ahí en Vilagarcía y le pregunta a unos niños que quieren ser de mayor y uno le dice, yo contrabandista como mi papá. O sea, había una absoluta normalidad. De hecho, las descargas de tabaco en la Ría de Arousa, si hablas con los vecinos mayores y no tan mayores, te van a contar que eran a plena luz del día en el puerto de Vilagarcía, a las 4 de la tarde, que el tabaco de contrabando, el Winston de batea, como se le llamaba, las bateas son las bases estas donde se cría mejillón en la ría, pues era lo más normal del mundo. Y de hecho, la gente iba a comprar tabaco y le preguntaban, ¿normal o de contrabando? O sea, había una normalidad, una cultura de lo alegal, por llamarlo de alguna manera, porque el contrabando de tabaco hasta el año 82 no era nada ilegal, sino alegal, que Julio Fariñas, un periodista de La Voz de Galicia, me explicaba, y yo creo que es un diagnóstico muy acertado, me decía que tantos años conviviendo con una actividad que no es legal, esta normalización fue lo que permitió el salto al narcotráfico sin problemas, porque a nadie le llamó especialmente la atención y sobre todo a nadie le preocupó excesivamente, porque había una normalización, había una facilidad para vincularte o relacionarte con estos ámbitos. Esta parte es fascinante, porque es verdad que el contrabando pues no es un problema de salud pública, más allá de lo que sea el tabaco en general, es en todo caso un problema de tipo fiscal, que eso, digamos, a principios de los 80 era casi ciencia ficción, que en España pudiera haber los controles que ni siquiera después hay del todo. Pero me interesa ese salto, es decir, cómo se produce, digamos, de una manera casi sin conflicto e indolora el paso de traficar con tabaco a traficar con hachís y cocaína y la relación con los cárteles colombianos, que tú lo explicas muy bien, descubren en los gallegos los mejores socios posibles en Europa precisamente por esa infraestructura, esa seriedad y ese asentamiento geográfico en el territorio. Bueno, hay una estrategia, digamos, de los grandes contrabandistas de tabaco como Sito Miñanco, como Laureano Ubiña, como los Charlines. Ellos, cuando ya están traficando con droga, con cocaína y hachís, siguen diciendo que no, que ellos solo se dedican al tabaco. Y parte de la sociedad gallega les cree o les quiere creer, pero en cualquier caso no les preocupa demasiado, porque sigue siendo gente que da trabajo y que se portan bien con los vecinos, cosa que el Estado no está haciendo, que les dan ayudas, que si hay un chico enfermo les paga un tratamiento. Sobre todo, Sito Miñanco es de este estilo, ¿no? Se entera que hay un niño con cáncer y él paga el tratamiento. El estadio tiene problemas, él pone una grada nueva y sube el equipo a Segunda B, el Cambados, un pueblo de 20.000 habitantes. Entonces, ese marketing social y ese decir, menos mal que estoy yo porque nos tiene abandonado el Estado, hace que la gente pues diga, mira, no me preocupa, si están traficando con lo que tengan que traficar, que lo hagan mientras sigan dando trabajo. Luego veremos que cuando hay unos efectos sociales y la droga empieza a perjudicar a la juventud, pues la gente se va a revolver y cambia esa visión social. ¿Cómo llegan, me preguntabas, estos traficantes a contactar con los colombianos? Bueno, en Galicia se suele decir, hay una frase hecha que es que el narcotráfico gallego empezó en Carabanchel, en la cárcel de Carabanchel, porque allí cuando detienen a varios de ellos por una redada en el año 83 contra el contrabando de tabaco y los meten en la cárcel, allí coincide que están los hermanos Ochoa y otros grandes capos del cártel de Medellín que venían huidos de Colombia a España porque habían asesinado al ministro de Justicia colombiano. Claro, esto sale muy bien en la serie, lo hablábamos antes, Off the Record, en la de Pablo Escobar, el patrón del mal. El patrón del mal, también en Narcos, sale muy bien reflejado. Ellos huyen, claro, en estas series, y desde un punto de vista americano, tanto latinoamericano como norteamericano, España es un pasaje más. Se van a España, sí. Desde un punto de vista de aquí, eso es fundamental para entender todo. Vienen a España, pero ¿por qué vienen a España? No vienen por casualidad, vienen porque había una impunidad, vienen porque sabían que aquí no iban a tener problemas, y vienen porque aquí conocían que había unos contrabandistas que tenían un territorio controlado, que tenían una infraestructura montada y sobre todo que tenían unas autoridades y unos políticos bajo su control. Entonces, cuando vienen aquí y contactan, en la cárcel se cuaja un contacto que en realidad ya venía de atrás, que era a través de canales de lavado de dinero en Panamá, en Suiza, que también lo utilizaban los cárteles. Y cuando entran en contacto y se dan cuenta de que aquí hay una esquinita en España que entra lo que haga falta sin ningún problema, dicen, perfecto, tenemos aquí una autopista para meter la mercancía, que en Estados Unidos nos están poniendo problemas por el tema del ministro, por el tema de que persiguen a Escobar, etcétera, hay que desviar el negocio a Europa
miran ese curruncho lo bien montado que lo tienen. En realidad fue fácil. Hay un elemento fascinante del libro, te decía, lo podrías haber convertido perfectamente en una novela y después hablábamos de las series de televisión que han tratado el mundo del narcotráfico y de la posibilidad de que, que se va a hacer una serie en España con A3 Media. Yo creo que eso tiene mucho que ver con las personalidades de los narcos que en tu libro aparecen. ¿Cómo eran? O sea, ¿qué les hace ser, digamos, tan fascinantes? Personalidades como la del propio Sito Miñanco, como Laureano Ubiña con sus zuecos en Madrid. ¿Cómo eran estos tipos para que sean, digamos, tan llevables a la literatura o al cine? Yo creo que hay un factor que es el tiempo, que permite también caer un poco rendido a sus pies. Cuando un personaje es contemporáneo, cogemos más perspectiva porque sabemos lo que está haciendo y porque, bueno, es un personaje más real, más humano. Cuando se pierden un poco en las décadas, en 20, 30 años, y sobre todo cuando hay un salto generacional, ya no son nuestra generación, nosotros no vivimos en directo sus aventuras, lo leemos, entonces es más fascinante, ¿no? Son más personajes históricos. Entonces yo recuerdo escribiendo el capítulo de Sito Miñanco que Emilio, mi editor, el que editó el libro y uno de los editores de libros del CAO, me decía, oye, cuidado, que te estás rindiendo a los pies de Sito Miñanco. Y yo le decía, es verdad, porque al final estamos hablando de un tipo, lo hablábamos ahora, ¿no?, que cogió el equipo de fútbol, el Juventud de Cambados, y lo llevaba de gira por Panamá, le pagaba salarios más altos que los del Depor, lo puso en segunda B y casi en segunda, pagaba tratamientos, era hijo predilecto de la localidad, en fin, era un mini Pablo Escobar de la Ría. Entonces, claro, desde un punto de vista literario es fascinante, es un personaje tentador. Creo que es importante en un libro periodístico, y yo como periodista, frenar, coger perspectiva y decir, bueno, por eso yo creo narcotraficante. Por eso yo creo que a los lectores el libro nos pedía novela, que es como, venga, vamos a tomar un poco de distancia. Claro. Y un poco mi intención también, si ves el libro, no es demasiado académico. Yo tenía el empeño de hacer una lectura ágil y que alguien que a priori no le interese el tema lo lea y diga, coño, esto pasaba allí, y siga pasando páginas, ¿no? Mi intención era esa, y también utilizar un lenguaje pues, más novelesco, si quieres. Pero no te creas que me costó mucho esfuerzo. Yo creo que el narcotráfico ya es una actividad muy particular y si la combinas con un sitio tan singular como Galicia, pues es bastante fácil, porque si ves la sucesión de anécdotas es constante. Total. Y que si un cerdo con sobredosis porque guardaron el hachís en el establo, que si billetes flotando en el depósito de agua, o que si el otro aterrizando en helicóptero en el Pazo de Bayón. Digamos, ¿cómo es la situación actual del narcotráfico en Galicia? Es decir, porque digamos que el libro no acaba, o sea, acaba en un punto arbitrario y digamos, podríamos pensar que en 2016 siguen existiendo narcotraficantes, vínculos con el poder político, vínculos con Colombia, sigue entrando cocaína a España a través de Galicia y Europa. Sí que describes, digamos, que se acabó la época de los narcos carismáticos, que de alguna manera esos perfiles irrepetibles de los años 80, con los que es además posible reconciliarse, como tú decías, en la medida en que han pasado unos años, pero que siguen existiendo las infraestructuras y sigue entrando cocaína. Sigue habiendo narcotráfico. Yo creo que hay grupos en Galicia, aún hay clanes, son mucho más cerrados, son más opacos, más inteligentes, pero siguen siendo socios predilectos de los cárteles colombianos, y cuando los colombianos quieren traer grandes cantidades a Europa, suelen utilizar Galicia como puerta de entrada. Cuando es más menudeo, y con menudeo, entre comillas, porque te hablo de 100, 200 o 300 kilos, sí que pueden utilizar otras puertas de entrada o contenedores por estrecho y tal. Pero cuando hablamos de toneladas y toneladas, suelen recurrir a los gallegos, porque es una cuestión de confianza, una relación muy, muy afianzada y porque sigue siendo un terreno que les da seguridad. Y es mucho más caro, porque son los que más cobran, pero también son los que más... Y eso sigue existiendo. Y a mí me da la sensación, y esto es una conclusión muy personal, pero me da la sensación de que hay un cierto interés, no sé si político, no sé si de las autoridades, o no sé si hasta mediático, en transmitir que el narcotráfico es una cuestión pasada, del pasado. Y en todo caso, si es actual, es de los extranjeros. Te pongo un ejemplo. El año pasado encontraron 3.000 kilos de cocaína en Barro, que es un pueblo al lado de Pontevedra. En la rueda de prensa del director general de la Policía Nacional me llamó muchísimo la atención. Dijo que la droga era colombiana, que le habían comprado unos holandeses, que la habían metido por Galicia y que se la habían vendido a unos ingleses. O sea, allí todo era gente de fuera. Y yo me paré en una frase, unos holandeses que metieron 3.000 kilos por Galicia.
O sea, que llegan 2 holandeses, cogen una Zodiac y meten 3.000 kilos de cocaína por Arousa. Bueno, eso no se lo cree nadie. Eso es imposible. Nadie mete nada por Galicia. Obviamente faltaba una pieza. Los gallegos. Los gallegos, porque son los narcotransportistas y son los que metieron 3.000 kilos. Pero me llamó la atención que se obviara esta parte que la policía sabe perfectamente. Y después de eso me empecé a fijar y vi pues, esta intencionalidad de que el narcotráfico ya es pasado o de que en todo caso es holandeses, ingleses y colombianos.